Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto, dice Proverbios 3:6. Tener presente al Señor es preocuparse por lo que Él piensa y pedirle su opinión. Es tomar en cuenta a Dios en todo lo que decimos y hacemos. Es involucrar a Dios en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros planes, sabiendo que Dios desea participar activamente, aún en los detalles más mínimos de nuestra vida. Si hay una pregunta que debiéramos hacerle al Señor todos los días, es esta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta me encanta porque refleja nuestro deseo de hacer su voluntad y no nuestra voluntad, con la seguridad de que hacer lo que Dios desea siempre traerá un mayor bienestar a nuestra vida y a la vida de aquellos que nos rodean. Involucra hoy a Dios en tu vida y sobre todo, camina hoy en su presencia. Déjate guiar por el Señor, déjate ayudar por el Señor y tenlo a Él presente en todo lo que hagas para que sientas hoy su presencia y su gran amor a ese Dios que camina siempre contigo. Hoy el Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 20, versículo del 20 al 28. ¿Por qué este Evangelio? Porque hoy estamos celebrando la fiesta de Santiago el Mayor. Y cuando nos referimos a este gran hombre, estamos hablando, por supuesto, de uno de los 12 apóstoles. Y se le dice Santiago el Mayor para diferenciarlo del otro Santiago, que también era parte de los elegidos por Jesús para ser parte del grupo de los 12. Estamos hablando del hermano de Juan, hijos de Zebedeo, su madre llamada Salomé, quien también seguía al Señor. No hay duda de que Santiago era parte de aquel grupo de amigos cercanos a Jesús, junto con su hermano Juan, al igual que Pedro. Este hombre fue testigo de varios momentos importantes en la vida de Jesús. Estoy pensando, por ejemplo, en la resurrección de la hija de Lázaro, la transfiguración, en el huerto allí en el Getsemaní, poco antes de que Jesús fuera arrestado. Como también, por supuesto, fue testigo de ese momento en que Jesús se aparece resucitado a los discípulos, al igual que fue testigo de la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Y por supuesto, ahí estaba Santiago esperando en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Este hombre también fue lleno del poder del Espíritu Santo, y es así como la tradición dice que después de esto salió a evangelizar, cruzó el Mediterráneo y llegó a España. Sí, a España. Por eso es el patrono de España. La tradición, por supuesto, nos dice que allí están sus restos. Yo estuve presente, de hecho, en la catedral allí en Santiago de Compostela. Allí estuvimos visitando esta hermosa catedral y claro, allí hice una oración por todos ustedes ante la tumba de este gran apóstol, que nos dice la palabra de Dios, murió a filo de espada, según Hechos 12. Versículo 1 y siguiente, cuando Herodes Agripa I era el rey. Así que este hombre, la verdad es que hoy lo recordamos con gran afecto porque él tuvo un gran afecto, un gran amor por Jesús, pero también fue parte de aquellos que Jesús amó con intensidad. Jesús lo eligió a él para que fuera uno de los 12, porque Jesús sabía que podía contar también con este gran hombre. Así que ojalá hoy, a través de la inspiración de este gran apóstol, podamos tú y yo también caminar con el Señor, seguir al Señor y sobre todo darle nuestra vida para que Él nos use grandemente para gloria suya. Y en el Evangelio de hoy vamos a ver algo muy interesante, y es cómo la madre de Santiago y Juan se le acerca a Jesús para pedirle un favor. Qué interesante esto. Voy a leerles desde el principio, porque dice la palabra de Dios a partir del versículo 20, que la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, es decir, ella no va sola, ella se acerca a Jesús junto con sus hijos, Santiago y Juan. Se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Esto creo que no es inusual, que una madre se acerque para pedir un favor para sus hijos, ¿no? Claro, estos no eran unos niños, estos eran unos hombres ya grandes. ¿Y cuál fue el favor que la madre le pidió a Jesús? Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Y ella le dijo, manda que en tu reino
uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No pedía casi nada a la madre, ¿no? Muchas madres se me han acercado a mí, por supuesto, muchas veces para pedirme favores para con sus hijos. Pienso en una madre que me dice: padre, ¿será que me puede hacer el favor de bautizarme a mi niño? Pienso en una madre que me dice: padre, mi hijo va a ir a una escuela católica y necesito una carta de recomendación. ¿Será que usted me puede hacer el favor de escribirme una carta para que lo reciba? Es decir, en muchos momentos yo he hecho favores a las madres para con sus hijos. Recientemente una madre me dice: padre, mi hija va a cumplir 15 años. ¿Será que usted me puede hacer el favor de celebrar la Eucaristía para ella? Por supuesto que sí. Como sacerdote, hago muchos favores en favor de los hijos de estos padres de familia. Pero es que esta madre, podemos decir, se pasó. Claro que sí. Porque lo que ella le pide al Señor, vamos a ver, no fue algo bien visto. Ni por Jesús, ni por los demás. Si nosotros leemos el Evangelio de Marcos, hay algo muy interesante, y es que son los dos discípulos los que directamente van a Jesús a hacerle la petición, pero en la versión de Mateo es la madre la que va a Jesús, lo cual nos lleva a concluir que el deseo de estar uno a la izquierda y el otro a la derecha en el trono no era de la madre, sino de los dos discípulos del Señor. Ella simplemente fue utilizada como un canal para llegar a Jesús. Yo imagino que ellos pensaron que si la mujer hablaba con Jesús iba a ser mucho más fácil, ¿no?, conseguir lo que ellos estaban deseando. Pero escuchemos lo que Jesús le respondió a esta mujer. Jesús contestó: ustedes no saben lo que piden. Ustedes no saben lo que piden. Creo que eso nos pasa con mucha frecuencia a ti y a mí, que no sabemos lo que estamos pidiendo. Y ten siempre en cuenta lo que estás pidiendo. Sí, Jesús les dice: ustedes no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber el trago amargo que yo voy a beber? Ellos dijeron: podemos. Jesús les respondió: ustedes beberán ese trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Quedémonos por un momento en esta petición. Concede, manda, ordena que estos hijos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Por supuesto que ellos no sabían lo que estaban pidiendo. Es que estos hombres no habían entendido todavía la vocación, ¿sí?, de lo que implicaba caminar con Jesús, ser un apóstol del Señor. Ellos todavía no entendían aquello de la cruz, ¿no? Ellos estaban todavía pensando en un reino milenial, si ustedes quieren, en un reino terrenal. Estaban pensando todavía en un Jesús Mesías al estilo quizás como el rey David, que venía aquí a derrotar al enemigo y venía a imponer su reino, pero un reino terrenal. Ellos no tenían todavía conciencia de este reino espiritual que Jesús venía a instaurar. Ellos querían, por supuesto, ser parte de ese reino terrenal. Ellos querían un lugar de posición, de prestigio en ese reino. Estaban ávidos de poder. Y por eso, esta petición a Jesús. Qué pena. Habían caminado ya con Jesús un buen tiempo, pero todavía no entendían la dimensión de la misión de Jesús y del reino que Él había venido a instaurar. Sí. Todavía no entendía, no comprendía a profundidad todo esto. Y dice la palabra de Dios, después de esa petición, yo quiero que miremos por un momento la reacción de nosotros. Esto es interesante, porque dice la palabra de Dios en el versículo 24, que cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Se enojaron. Dicen que se enojaron porque los otros se les adelantaron. Se les adelantaron. Así de sencillo. Es que también ellos tenían ganas de poder. No es que los otros 10 no quisieran ser parte de ese reino. No, ellos también
estaban hambrientos de poder. Ellos también buscaban posiciones en el reino. Recordemos que entre ellos discutían quién era el más importante, quién era el más grande. Es decir, estos hombres todavía les faltaba mucho por madurar, mucho por crecer, mucho por entender el llamado que Jesús les había hecho y cuál era la dimensión, la trascendencia de lo que implicaba ser uno de sus discípulos. Todavía tenían un camino largo por recorrer, como tú y yo, que todavía nos falta mucho por avanzar, por entender lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros y cómo Dios actúa en nuestras vidas. Nos falta todavía mucho por crecer espiritualmente, para entender cómo Dios trabaja y qué es lo que Dios quiere realizar en nuestra vida, como también en la vida de los demás. A veces no logramos entender a profundidad esto de Dios y lo que implica sobre todo caminar con el Señor. No es un caminar fácil, no. Y muchas veces nos hace falta más apertura para que el Espíritu Santo nos lleve a entender realmente la dimensión, la magnitud, el alcance de lo que implica ser un seguidor del Señor. Los discípulos se enojan, y se enojan porque los otros tomaron la iniciativa, porque los otros, yo diría que se atrevieron a pedirle a Jesús algo que ellos quizás estaban considerando también pedirle, porque entre ellos había rivalidades, entre ellos había envidia, esa es la verdad. Así que estos hombres, podemos ver, esa fue la forma como reaccionaron, se enojaron, pero Jesús los llamó. A mí me encanta esto, porque este evangelio es poderoso. Vemos primero la petición, ¿no? ¿Qué hizo la madre en favor de sus hijos? Luego vemos la reacción, ¿no?, de los otros. Se enojaron, se molestaron, se fastidiaron. Claro que sí, porque estaban llenos de envidias y porque ellos también querían ese lugar de posición y de privilegio. Pero ahora veamos la instrucción, cómo Jesús aprovecha este momento. Y dice la palabra de Dios que los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, Jesús hace la claridad, ¿no? Y qué bueno entender esta salvedad que hace Jesús. Dice, entre los paganos, los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes, aquí está la gran diferencia. Jesús está hablando cómo es el modo de operar de los paganos, de los gobernantes, cómo ellos someten a los demás y hacen sentir su autoridad. Pero ahora Jesús dice, ese no es el modelo de ustedes. Y dice Jesús en el versículo 26, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Ahí está. Jesús les dice, no es esa mentalidad del mundo la que tiene que continuar con ustedes. No, esa es la mentalidad del mundo. Pero ustedes tienen que tener una forma de pensar muy diferente. Ustedes no pueden estar pensando en poder, hambrientos de poder, en esas luchas de poder que son propias del mundo. Como también podemos decir, existía aún entre los líderes religiosos de ese tiempo. Claro que sí, entre los fariseos y los saduceos, por ejemplo, discutían y se peleaban a ver quiénes conformaban más el Sanedrín, por decir algo. Entre los líderes religiosos era muy común que existieran también incluso estas rivalidades. Claro que sí. Jesús dice, no puede ser así entre ustedes. Ustedes tienen que ser diferentes. Ustedes están llamados a servir. Sí, esa es la vocación del que sigue a Jesús. Es una vocación de servicio. Hoy día hablamos mucho de liderazgo y todos queremos ser líderes y ejercer cierto liderazgo. Y de hecho, todos de una u otra manera ejercemos un liderazgo dependiendo de nuestra realidad, ¿no? De nuestra situación y sobre todo en el contexto en el que nosotros estamos viviendo. Todos somos líderes. Jesús nos enseña hoy algo muy fundamental. ¿Cuál es la mejor forma de liderar?
a través del servicio como también a través del sacrificio. Sí, del servicio y del sacrificio. La verdadera grandeza de un ser humano está medida por su capacidad para darse y su capacidad para servir a los demás. Llámese familia, llámese comunidad de la iglesia, llámese tu compañía para la cual trabajas. Es decir, tu grandeza se mide en esa forma en que tú eres capaz de usar tus talentos, tus habilidades, tus capacidades y el llamado que Dios te ha hecho para que tú puedas servir y donar tu vida en amor, en entregarte. Esto es todo. Y esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy día. La vida de una persona se mide por su capacidad de entrega, por su capacidad de servicio. Dos palabras que son fundamentales y es servir y sacrificio. De hecho, un gran comentarista de la Biblia, William Berkeley, que hace este comentario tan especial, cuenta cómo una vez encontró una moneda romana, ¿sí?, de ese tiempo, y esta moneda romana tenía una imagen de un buey parado entre un altar y un campo, ¿sí?, para trabajar, y decía una frase muy interesante: dispuesto para hacer las dos cosas, dispuesto para hacer las dos cosas. Este buey estaba dispuesto para hacer las dos cosas, ya fuera para arar el campo, para trabajarlo, o para morir en sacrificio, porque los romanos en ese tiempo ofrecían sacrificios de bueyes a sus dioses. Y qué interesante, este buey entre el altar y el campo estaba dispuesto a hacer cualquiera de las dos cosas, a servir o a morir como sacrificio. La vida del cristiano es esa, la vida del sacrificio. La vida del cristiano es servir como también sacrificarnos. Si tú miras la vida de Jesús, esa fue la vida de Jesús. Él vino no a que le sirvieran, sino a servir y a dar su vida por nosotros. La vida de Jesús se resume en servicio y en sacrificio. Y esa tiene que ser nuestra vida, y ahí radica nuestra verdadera grandeza. Hagamos hoy a un lado a veces esa mentalidad tan propia del mundo, donde estamos buscando posición, estamos buscando privilegios, estamos buscando prestigios, queremos hacer sentir nuestra autoridad sobre los demás, queremos humillar a los demás, queremos que los demás se den cuenta que yo soy el jefe, que yo soy el que mando, que yo soy el que gobierno. No, asumamos la mentalidad que Jesús nos propone, asumamos ese estilo de vida de Jesús, que fue un estilo de vida de entrega y de sacrificio. Y en esa medida podamos realmente ser llamados auténticos seguidores del Señor. Él nos da el ejemplo, ahora te corresponde a ti y a mí seguirlo. Y en esa medida poder ser llamados grandes en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que el Señor te acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.